Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien en este momento en el cual estés viendo este video. En este video vamos a seguir con este estudio del libro de los Hechos que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Vamos a seguir estudiando la palabra y viendo qué es lo que Dios tiene para hablarnos en este tiempo a nuestras vidas. La ocasión anterior que veíamos este estudio del libro de los Hechos, terminábamos de leer el capítulo 20. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 21. Vamos a iniciar ahí en el verso 1, por si gustas ir tomando tu Biblia y ir buscando esta porción. Es Hechos capítulo 21, verso 1 en adelante. Vamos a leer los primeros 6 versos y luego meditamos un poco en lo que la palabra tiene para hablarnos a nosotros. Primero que todo, como siempre, quiero orar por este tiempo. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y acompáñame a orar por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y nos permite, Señor, en todo momento, Señor, escuchar de tu palabra, Señor, meditar en ella, Señor, y aprender en ella. Señor, te pedimos, pongas este tiempo en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, el que guíe este tiempo, el que lleve este tiempo, y que seas tú, Padre, el que hable a la vida de las personas, Señor, que mueva sus corazones a ti, Señor. Si están alejados, Señor, acercarlos, y que podamos aprender, Señor, y crecer cada día más en tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos en este tiempo, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahí como te decía, Hechos capítulo 21, verso 1 al 6. Vamos a leer los primeros versos. Y dice ahí, en el verso 1 del capítulo 21, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hasta aquí nos vamos a quedar por este momento. La ocasión anterior que veíamos este capítulo 20, que terminamos este capítulo 20, habíamos visto que Pablo estaba dando un discurso a estos ancianos y estos discípulos de las iglesias de la provincia de Asia, despidiéndose de ellos y haciéndoles ver, ¿no?, que no volverían a verlo nunca más. Y esto había causado en ellos una gran tristeza, ¿no? Pero también veíamos que Pablo, digámoslo así, se deslindaba un poco de las responsabilidades para con ellos, porque él les decía, ¿no?, que no había rehuido en ningún momento anunciaros el consejo de Dios. Entonces él ya los había preparado para esto. Entonces ahora él ya no, digamos, tenía la responsabilidad sobre sus vidas, sobre su vida espiritual. Y ahora les tocaba a ellos cuidarse a ellos mismos, les decía, pero también cuidar al rebaño, ¿no? Y les hablaba esto porque les decía que vendrían, Pablo sabía que vendrían, como les decía, lobos rapaces, ¿no?, que quisieran tratar de confundir, de dar un mensaje equivocado y de alejar a la gente del evangelio verdadero, ¿no?, del evangelio de Jesús que proclamaba Pablo. Y en esta ocasión, en estos primeros versos del capítulo 21, vemos cómo inicia este viaje de Pablo y de los demás que lo acompañaban rumbo a Jerusalén, ¿no? Y empezando, llamó mi atención una de las palabras que se utilizan aquí, que se dicen aquí en este primer verso, en el capítulo 21, que dice que después de separarnos. Y esta palabra, separarnos, llamó mi atención, ¿no? Y probablemente haya sido porque
en este tiempo, en este último tiempo, hemos estado pasando situaciones alrededor de la congregación, digamos, un poco complicadas, ¿no? Y tal vez por eso llama mi atención, ¿no? Pero también recordaba un poco lo que habíamos visto en la ocasión anterior, ¿no? Y llamó mucho mi atención esta palabra, ¿no? Separarnos, ¿no? El capítulo anterior veíamos como Pablo les decía a estos ancianos y a estos discípulos que no volverían a verlo. Y esto causaba gran tristeza en ellos. Ellos se iban a separar de Pablo y no lo iban a volver a ver nunca más. Y esto causó una gran tristeza en ellos, ¿no? Al grado de que dice que lo abrazaban del cuello y lo besaban despidiéndose de él, ¿no? Como aferrándose a él, ¿no? Algo así. Me sonó a mí cuando leía todo esto, cuando meditaba en esta palabra, ¿no? Y creo que este tema de separarnos es un tema que es algo complicado para todos nosotros, ¿no? Separarnos no solo de las personas, ¿no? Muchas veces de ciertas cosas, ciertas posesiones, de situaciones, de entornos, de lugares en los que estamos, o principalmente creo que muchas veces la principal conflicto que nos causa es cuando nos separamos de las personas, ¿no? Y cuestiones de relaciones, de pareja u otro tipo de cosas, ¿no? Pero en general creo que el tema de separarse de las personas es algo que es algo que nos causa un gran conflicto a nosotros, ¿no? Pero pensaba, ¿no? ¿Por qué se da esto, no? ¿Por qué nos cuesta separarnos, no? Porque te decía, ¿no? Veía esto, que estas personas, al saber que se iban a separar de Pablo, que no lo iban a volver a ver, estos ancianos y estos discípulos se aferraban a él, ¿no? Y sí, creo que muchas veces nosotros nos pasa esto, nos aferramos a ciertas cosas, como te decía, ¿no? A ciertas situaciones, a las personas, ¿no? Incluso nos aferramos al pasado, a no querer soltar eso que nos atormenta o incluso muchas veces, como te decía, pensaba, ¿no? ¿Por qué nos cuesta, no? Y una de las cosas que nos cuesta o por qué nos cuesta, creo yo, es muchas veces por una cierta comodidad, ¿no? Cuando hablo de ciertas situaciones que de ciertos lugares, cierto entorno, me refiero un poco a esto, ¿no? Esta comodidad que muchas veces nos trae el vivir una misma rutina en un mismo lugar donde nada cambia, donde tenemos o creemos que estar seguros, ¿no? Como luego se usa mucho una frase, ¿no? Estar en nuestra zona de confort, no movernos de ahí, o más bien el movernos de ahí, de ese lugar, de ese entorno, de separarnos, ¿no? de esos lugares, nos cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Porque nos sentimos seguros al estar ahí, ¿no? O tenemos esa falsa sensación a veces de seguridad, ¿no? Creemos que estando en ese lugar, en ese entorno, con esas personas, nada nos va a pasar, ¿no? Pero también pensaba en otras cosas, ¿no? Porque este tema de separarnos y el por qué nos afecta tanto, por qué nos cuesta tanto separarnos, no pueden ser muchas razones, sino yo pensaba en algunas, ¿no? Y una de estas es comodidad que muchas veces tenemos, de la que te hablaba. Pero por el otro lado también puede existir un temor, un miedo, ¿no? Miedo tal vez hablando un poco de las relaciones, ¿no? Miedo a quedarte solo, a creer que te vas a quedar solo si te separas de una persona, ¿no? Si ya no estás junto a esa persona, ¿no? Crees que tu vida no va a ser igual y que vas a quedar en soledad porque esa persona ya no está cerca de ti. Pero muchas veces también creo yo que el separarse, creo yo que implica como un nuevo comienzo, ¿no? El dejar atrás todo, separarte de las cosas que hacías antes o de las personas con las que te relacionabas y llegar a otro lugar, llegar a otro entorno, es como empezar de nuevo, ¿no? Es comenzar de nuevo, es un nuevo comienzo. Y muchas veces el empezar de nuevo para muchas personas puede implicar para ellas una incertidumbre, ¿no? O como dicen también, se utiliza mucho un miedo a lo desconocido, ¿no? Que creo que se nos da mucho, ¿no? Al no saber qué va a pasar.
llegando a ese lugar, a ese entorno, tienes miedo a no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y esto puede causar angustia en ti, ¿no? Como te decía, esta incertidumbre de comenzar de nuevo. Si podré hacer esto, si no podré yo solo continuar o no podré continuar, ¿no? Y estas son algunas de las cosas que yo meditaba al estudiar esta porción, ¿no? Creo que muchas estas cosas que te digo y muchas más son las que muchas veces hacen que nos cueste a nosotros el poder separarnos de las cosas, ¿no? Pero yo pensando en nosotros que hemos creído y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, creo que esto no debe de ser así, ¿no? Creo que si bien puede afectarnos en nuestras vidas, o sea, no es que vamos a ser inmunes, digamos así, a estos temas, ¿no? Creo que debe haber una diferencia entre nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos creído en Dios, con el resto de las demás personas, ¿no? Porque creo que hablando un poco de este tema de un nuevo comienzo, una nueva vida, cuando te separas de algo, de alguien, de cierta situación, es algo que para nosotros este nuevo comienzo ha representado un gran cambio en nuestra vida, un nuevo comienzo, una gran bendición. Hemos recibido la oportunidad de tener una nueva vida, de renacer de nuevo. Y creo que es lo que mejor nos ha podido pasar, ¿no? Creo que ha sido una gran bendición esto para nosotros y creo que debemos recordar un poco esto, ¿no? Cuando pasemos este tipo de situaciones. Recordar todo esto que ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la obra del Señor en nosotros, ¿no? De cómo de estar perdidos, ¿no? De estar muertos, ¿no? Como dice su palabra, ahora hemos renacido y hemos comenzado de nuevo, y esto es algo que ha sido impresionante para nosotros y que ha sido lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Y porque podemos darnos cuenta y nos hemos dado cuenta, ¿no? Al ir a su palabra, a leer y al estudiarla, ¿no? Podemos darnos cuenta que, hablando un poco de este temor a la mejor a quedarse solos, ¿no? Podemos recordar que esto no es así, ¿no? Nosotros que hemos creído en el Señor, no quiero decir que no podamos pensar esto, ¿no? Pero creo que lo que sí debemos hacer es recordar esto, ¿no? Recordar lo que ha hecho en nuestras vidas y darnos cuenta que nunca estamos solos, ¿no? Que el Señor siempre está con nosotros, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Y hablando un poco de esto, quisiera leerte unos pasajes de este tema de que Dios siempre está con nosotros y que nosotros como creyentes debemos recordar. Quisiera ir a Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1. Y Dios habla a la vida de Josué, ¿no? En esta porción, preparando para la conquista de la tierra que había sido prometida a Moisés. No iba a llegar más. Y ahora era él el que iba digamos, por decirlo así, a liderar al pueblo y llevarlo a esa tierra que les había sido prometida. Y en Josué capítulo 1, verso 9, Dios le dice a Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto me refiero yo cuando te digo que debemos recordar nosotros, los que hemos creído, que Jesús, que Dios va a estar con nosotros en todo tiempo, ¿no? Y también quisiera ir a Isaías en el capítulo 41, también hablando sobre este tema de que Dios siempre está con nosotros y que no debemos temer porque Dios está con nosotros. Dice ahí en Isaías capítulo 41, en el verso 10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Y creo que estos son unos ejemplos de los muchos que podemos ver durante toda la palabra del Señor, de que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Y que debemos recordarlo, ¿no? A pesar de las situaciones que estemos presentando,
viviendo, a pesar de que probablemente estemos en un punto en el que tengamos que alejarnos de alguien y que probablemente ya no lo volveremos a ver. Tenemos que recordar que al final no debemos temer, porque Dios está con nosotros, como dice su palabra, ¿no? Y que siempre va a estar ahí para ayudarnos el Señor, ¿no? Y que nos va a sustentar y que nos va a proveer en todo tiempo y va a suplir en cualquier momento todas nuestras necesidades, ¿no? Y meditaba en esto y pensaba que esto es algo de lo que debemos pensar mucho nosotros como creyentes, y como te digo, no es que no vayamos a pasar de estas situaciones, y que no es que no debamos o que no vamos a tener estos pensamientos, pero sí creo que es importante regresar a su palabra, ¿no? Y meditar en ella y darnos cuenta que a pesar de lo que estemos pasando, nunca estamos solos, ¿no? Dios está con nosotros, y Dios va a estar siempre para ayudarnos, ¿no? Pero luego pensaba, no, esto lo sabemos nosotros, probablemente estés pensando esto mismo tú, y eso yo ya lo sé, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero muchas veces podemos notar que hay mucha gente que no nos conoce de estas cosas, o que no entiende de estas cosas, porque probablemente las conozca, pero no entiende de todo esto, ¿no? No comprende realmente todo esto que se nos dice aquí en la palabra de Dios, ¿no? Y por eso recordaba un poco lo que había comentado el pastor este domingo pasado, ¿no? De esta gran necesidad que hay en este tiempo de compartir la palabra, ¿no? De predicar el evangelio de Dios, ¿no? Y de llevarlo a todas las personas, porque es un momento en especial en el que estamos viviendo, que está lleno de angustia, ¿no? Lleno de incertidumbre, lleno de miedo, ¿no? Que nos rodea, no solo a la gente que no cree, sino también a nosotros, ¿no? Pero creo que al darnos cuenta que sí, para nosotros es muy difícil a veces sobrellevar ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué más difícil será para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Que no tienen a Dios como su Señor y que no le han entregado su vida? Qué difícil debe de ser para ellos, ¿no? No sé si estés de acuerdo, ¿no? Y creo que por eso esta gran necesidad de la que hablaba el pastor, y por eso gran necesidad que hay de que nosotros en todo momento, con todo lo que podamos hacer, llevemos este mensaje de consuelo y de paz, y este amor de Dios que ha bendecido nuestras vidas, llevarlo a los demás y que se esparza cada vez más el amor de Dios en la vida de todas las personas que están pasando por este tipo de necesidades, ¿no? Pero luego, continuando con este capítulo 21 ahí del libro de los Hechos, se nos dice, ¿no?, que Pablo se queda unos días ahí en la ciudad de Tiro y aprovecha este tiempo para buscar a algunos de los creyentes que se congregaban ahí, y al encontrados con ellos se queda un cierto tiempo, ¿no? Probablemente también para, fiel a la costumbre de Pablo, enseñar la palabra e instruirlos cada vez más y que crezcan cada vez más en la palabra del Señor, ¿no? Pero estos creyentes y estos discípulos, dice que le rogaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. El Espíritu había hablado a sus vidas, el Espíritu de Dios había hablado a sus vidas y les había dicho que dijeran esto a Pablo, ¿no? Que no debía ir, ¿no? Coincidiendo con lo que veíamos en el capítulo 20, en el que Pablo, ahí en el verso 23, dice que salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? Coincide un poco con esto que Pablo dice, ¿no? Que el Espíritu le advierte de estas dificultades que va a enfrentar, y ahora estos discípulos que se encuentran en la ciudad de Tiro también le dicen que no vaya porque el Espíritu de Dios les había dicho que hablaran esta palabra a Pablo, ¿no? Algo que pensaba en esto, ¿no? Algo que pensaba sobre esto, ¿no? Es como estas personas se preocupaban por la vida de Pablo. Y pensando un poco en este tema de la separación, pensaba esto, ¿no? Qué importante y lo difícil que es para nosotros, ¿no?, poder sobrellevar este tipo de situaciones. Me llamó la atención esto, ¿no? Estas personas se preocupaban por Pablo, ¿no? Y creía yo qué importante y qué bendición es, ¿no?, poder tener gente que
que se preocupe por ti y por tu bienestar, ¿no? Y que pueda ayudarte a soportar cualquier situación, y que pueda traerte ánimo, ¿no? En esos momentos difíciles, ¿no? Que pueda darte ánimos para poder seguir adelante. Porque Pablo, a pesar de esto, no se detiene, ¿no? O sea, Pablo, no sé, yo cada que estudio esto y cada que aprendo más de la vida de Pablo, cada vez me impresiona más, ¿no? De cómo Pablo, a pesar de todo, sigue a pesar de todo, ¿no? O sea, él sufre y ha sufrido y va a seguir sufriendo. Se le advierte que va a sufrir más golpes, tribulaciones, cárceles, y él, a pesar de eso, sigue, ¿no? No se detiene. Pero también creo que esto también tiene que ver con este ánimo que le traen, ¿no? Dice ahí en los versos 4 y 5 y en el 6, ¿no? Dice que en el 4, pues ellos le muestran su preocupación, ¿no? Están preocupados por él, por su bienestar, ¿no? Le dicen que no vaya a Jerusalén, porque a pesar de que pasó poco tiempo con ellos, al ser, digamos, un hermano en Cristo, ellos están preocupados por su vida, ¿no? Y en el verso 5 dice que todos lo acompañaron, mujeres e hijos fueron a la ciudad a despedirlo, porque Pablo, como te digo, esto no lo detiene, no le impide continuar, ¿no? Y dice que lo abrazaban en el verso 6, ¿no? O sea, pero este abrazo, creo yo, que era más un abrazo, no como el otro de que veíamos en el capítulo anterior, que era un abrazo más de que no nos dejes, de tristeza. Creo que era más enfocado en animarlo y decirle: estamos contigo y aquí estamos para lo que necesites, ¿no? Y creo que me pareció muy importante este tema, ¿no? De tener gente que pueda estar a tu alrededor, que pueda animarte en esos momentos difíciles, como hablando en este tema de la separación que te hablo yo. Es muy importante, ¿no? Y estudiando un poco esta porción, leía algo que escribía un comentarista acerca de esta porción que estamos viendo. William Barclay decía que una de las grandes ventajas de pertenecer a la iglesia es el hecho de que no importa dónde vaya uno, puede estar seguro de encontrar una comunidad de personas como él que le reciban con amor. Dice: el que pertenece a la familia de la fe encuentra amigos en todo el mundo. Y creo que esto es lo que está sucediendo con Pablo, ¿no? Por esto que te comentaba, que probablemente, no pasó mucho tiempo aquí, ¿no? Como con la gente que lo despidió en el capítulo anterior. Aquí solo pasa 7 días y aún así ellos se preocupan por él, ¿no? Porque son parte de una misma comunidad, ¿no? De la familia de la fe, y por eso ellos se preocupan por ellos, y por eso yo hablaba, ¿no? Esto de que importante es tener a gente así, ¿no? Y poder tener esa ayuda que la necesita uno en esos momentos de angustia, ¿no? De tristeza, de incertidumbre, ¿no? Pero este comentarista dice que encuentra amigos en todo el mundo, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no hay necesidad, digamos, de viajar para encontrar amigos, ¿no? Dentro de nuestra misma congregación podemos encontrar a todas esas personas que pueden ser ese soporte que podemos tener en esos momentos complicados, ¿no? Y que nos puedan ayudar a poder sobrellevar esto, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Podemos ser esos que podemos acercarnos a aquella persona que esté pasando esta cierta necesidad y traer ese consuelo y esa paz que necesita en ese momento, ¿no? Y poder continuar, ¿no? Como te digo, Pablo, a pesar de esto, sigue, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que él ha sufrido, a pesar de todo el sufrimiento que él sabe que va a pasar, ¿no? Él está determinado, como veíamos en otras ocasiones, a continuar con su propósito, ¿no? A pesar de estas advertencias, de los peligros que va a presentarse en su vida, él no se detiene, él sigue, ¿no? Él continúa a pesar de todo, ¿no? Y como te digo, ¿no? En lo personal, yo creo que es un gran ejemplo esta vida de Pablo, ¿no? Nosotros debemos esforzarnos también
por continuar, por seguir, ¿no? Por a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que pueda traernos la vida, ¿no? O hablando específicamente de este tema de la separación, debemos seguir adelante, ¿no? Perdón, porque sabemos que Dios es fiel, ¿no? Y siempre está con nosotros, como veíamos, perdón, hace un momento, ¿no? Dios es nuestra roca, ¿no? Dios es nuestro escudo que nos protege de cualquier mal, y es nuestro sustento, y Él es nuestra vida, ¿no? Y en Él podemos confiar, en Él podemos sostenernos, y Él nos va a ayudar a seguir a pesar de todo, ¿no? Y ya por último, para terminar, quisiera cerrar con este tema, ¿no? Algo que también llamó mucho mi atención y tiene que ver con esta parte final de esta porción que hemos leído y la anterior del capítulo 20, ¿no? Y hay algo que podemos notar que coincide en estas dos situaciones, ¿no? que te decía, ¿no? Y hay algo que dice en el verso 36 del capítulo 20. Dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró y oró con todos ellos. Y en el verso 5 de este capítulo 21, dice que mujeres e hijos lo acompañaron hasta fuera de la ciudad, y dice, y puestos de rodillas en la playa, oramos, ¿no? Y llamó mucho la atención, y pensaba esto, ¿no? Y esto te he de confesar que de repente en ocasiones me ha pasado, ¿no? Creo que en este tema de la oración, creo que a veces, por decirlo de algún modo, como que demeritamos un poco este tema, ¿no? O menospreciamos, lo hacemos menos, ¿no? El tema de la oración, ¿no? Del poder que podemos encontrar en la oración. A veces pensamos, ¿no? O podemos llegar a pensar en ciertas situaciones que no podemos hacer nada más, ¿no? Más que a veces podemos verlo así, ¿no? Simplemente oro, no puedo hacer más, ¿no? Podemos verlo a veces como una cuestión negativa, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Y recordaba una ocasión, ¿no? El pastor comentaba en una situación que de repente nosotros como creyentes muchas veces al momento de estar pasando por alguna enfermedad, ¿no? Empezamos a sentirnos mal, y lo primero que hacemos muchas veces es ir y tomar algún medicamento para sentirme mejor, ¿no? Y al ver que esto no está funcionando, bueno, voy al doctor y voy y consulto, ¿no? Y veo a ver qué medicamento me puede dar para sentirme mejor. Y pasa el tiempo, y muchas veces podemos ver que tal vez no mejoramos y nos sentimos mal por esto, ¿no? Y es cuando entonces de repente pensamos, voy a orar al Señor, ¿no? Y voy a pedirle que me ayude en este momento difícil, que me ayude a sanar, y que me ayude en este momento difícil para mí, ¿no? Y no estoy diciendo, como decía el pastor, que el hecho de que vayas y consultes y que tomes algún medicamento esté mal, ¿no? A lo mejor el detalle que puede estar mal es que muchas veces dejamos el tema de la oración para el último, ¿no? Y cuando muchas veces debería ser al revés, ¿no? Primero empezamos a pasar alguna situación complicada, y lo primero que tenemos que hacer es orar, es ir al Señor, ¿no? Y por el contrario, como que te decía yo, ¿no? Que muchas veces puede pasar, ¿no? Que digamos como que demeritemos este tema, ¿no? Creo que por el contrario esto no es así, ¿no? Creo que de las cosas más importantes que podemos llegar a hacer en los momentos de angustia, ¿no? De dolor, de incertidumbre, es simplemente orar, o es empezar orando, ¿no? Poniendo ese tiempo difícil en las manos del Señor, ¿no? Y orando a Él y pidiéndole que nos ayude en esos momentos, ¿no? Creo que el orar a Dios es una forma, o sabemos, ¿no? Que el orar es una forma de acercarnos a Él, ¿no? Y por el contrario, si en algún momento llegamos a pensar que no es suficiente, yo creo que es lo más importante y es lo principal que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Y al respecto de esto quisiera ir que me acompañaras ahí a Filipenses en el capítulo 4, hablando de este tema de la oración. Filipenses capítulo 4 en los versos 6 y 7, y ahí se nos dice, ¿no? Dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que nos dice ahí es, en el verso 6, dice que por nada estéis afanosos, ¿no? Hay otra versión, en la versión NTV, este verso 6 inicia de esta manera, dice que no se preocupen por nada, dice, en cambio, oren por todo y encomiéndense a Dios, ¿no? Y creo que esta primera parte, como lo dice esta versión, creo que es una forma una cosa que debemos meditar mucho, ¿no? Debemos pensar mucho, ¿no? Dice, no se preocupen por nada, ¿no? Y por el contrario, casi creo que de forma natural lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿no? Pero su palabra nos dice que no debemos preocuparnos. La Biblia nos dice, no se preocupen por nada, ¿no? Pero sí, en cambio, nos da otra opción. En lugar de preocuparse, dice, oren por todo, dice. O sea, nos dice que oremos por todo, ¿no? No solo en momentos de necesidad, sino en todo momento orar a Dios, ¿no? Y creo que esto es algo, como te digo, que debemos meditar mucho, ¿no? Debemos de pensar mucho en esto. Y debemos esforzarnos, ¿no?, por entenderlo y por poder aplicarlo en nuestras vidas. Sé que es muy complicado, ¿no?, para nosotros, ¿no? Lo vivimos muchas veces en el día a día. Vivimos llenos de preocupaciones, ¿no?, y de temores muchas veces, ¿no? Pero, como te digo, la Biblia nos dice, ¿no?, nos guía, nos aconseja y nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Si tienes la oportunidad y te congregas en algún lado, tienes tu familia en la fe, ¿no? Qué mejor que podamos orar juntos, ¿no? Y que podamos hacer peticiones y estar unidos como congregación para pedir por las necesidades de cada uno de nosotros y por todo lo que se necesite, ¿no? Qué importante es orar y qué bueno es que oremos aparte todos juntos y que nos unamos cada día más con la oración, ¿no? Creo yo, ¿no?, que en la oración podemos encontrar mucho consuelo, ¿no? Podemos encontrar paz, podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entendimiento, sabiduría, pero principalmente creo que podemos encontrar a Dios por medio de la oración, ¿no? Una de las formas es yendo a su palabra, pero otra de las formas, y para poder tener una buena relación con Dios tenemos que orar, ¿no? Y lo podemos encontrar a Él en esta oración, ¿no? Y pensando en este tema de sentirnos solos, ¿no?, de las preocupaciones, de las dificultades que se nos presenten, creo que si oramos y encontramos a Dios y nos acercamos a Él, y lo unimos y nos unimos con Él, ¿no?, nuestra vida, entregársela a Él, creo que podemos hacer grandes cosas y podemos soportar grandes cosas y podemos soportar todo, ¿no? Y por el contrario, si no estamos cerca de Él, si no tenemos una buena relación con Él, o si no nos acercamos por Él, si estamos separados de Él, como dice su palabra, nada podemos hacer, ¿no? Orando a Él podemos encontrarlo a Él y por medio de Él encontrar esa paz que, como dice en una versión de la palabra, dice, esta paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Esa paz que necesitamos en los momentos de dificultad la podemos encontrar en Él, y por eso la importancia de orar en todo momento y de buscarlo a Él, porque con Él en nuestras vidas podemos lograr todo, pero separados de Él nada podemos hacer. Y con esto termino, como te decía. Espero que, como siempre te comento, ¿no?, espero que esto haya sido de bendición para ti, que este tiempo haya sido Dios hablando a tu vida, ¿no?, y que pueda acercarte a Él si estás alejado, o que te acerque a Él si no lo conoces, ¿no? Quiero terminar orando por este tiempo, y si gustas acompañarme, vamos a orar y agradecemos al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, porque
Sabemos, Padre, que en todo tiempo tú estás con nosotros, Señor, que nos acompañas, Señor, que no estamos solos, Señor. Sabemos que a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, Señor, tú nos acompañas siempre, Señor, y no nos sueltas de tu mano, Padre. Señor, por eso te pedimos, Padre, que sigas siendo con nosotros, Señor, que no permitas, Señor, que en ningún momento, por las situaciones que estemos viviendo, pensemos, Señor, que tú nos has abandonado, Señor, que tú nos has alejado, que tú estás alejado de ti, que ignoras nuestras peticiones, Señor. Señor, pon ese deseo, Padre, de buscarte siempre en nuestros corazones, Señor. En todo momento tenerte presente, Señor, y que podamos también tener ese deseo y ese anhelo en nuestros corazones de compartir ese amor que has tenido para con nosotros, para con todo aquel que lo necesite, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu amor y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya para terminar, quisiera hacerte este comentario. Tal vez tú estás viendo este video y no seas parte de ninguna congregación o no conozcas mucho de la palabra y por algún motivo estás viendo este video, ¿no? Y tal vez quieres aprender más de su palabra y quieres acercarte más a Él. Si me permites, te diría, ¿no?, que puedes empezar dándole like aquí a la página de la iglesia. Nos puedes seguir y si tienes esa necesidad de acercarte, puedes incluso también mandarnos un mensaje ahí por el Messenger, ¿no? Y que podamos ayudarte, ¿no?, en eso que estás necesitando, o si quieres acercarte y aprender más y quisieras escuchar más de la palabra y saber dónde puedes acercarte con nosotros, mándanos un mensaje y nosotros te contestamos y nos comunicamos contigo para poder ayudarte y orientarte a dónde puedes ir con nosotros. Por lo pronto puedes, como te digo, iniciar dándole like aquí a la página para que sigas estos videos y otras cosas más que vamos a estar compartiendo aquí. Y si gustas mandar un mensaje, pues te esperamos y esperamos poder ser de bendición en tu vida. Ahora sí me despido y espero que haya sido de bendición, como te digo, esto en tu vida. Buenas noches, Dios los bendiga.